Ustedes saben, Cacho Garay estaba detenido, prisión preventiva, está acusado de violencia de género, amenaza, secuestro de su exmujer, Verónica Macías. Cayó muy mal esto de haberle dado la domiciliaria, parece que tiene problemas de salud y por supuesto la víctima está indignada, ¿no?, con esta situación de haber conseguido la domiciliaria. La domiciliaria primero y ahora ya la libertad plena, Mariana. O sea, él puede entrar y salir de su casa como quiera, a pesar de que tiene una causa, como bien decías vos, por secuestro, violación, violencia de género, etcétera, etcétera. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué le dieron esa libertad? ¿Y qué va a pasar ahora? Porque él está gravemente acusado. Según su defensa está también gravemente enfermo. Pero de ahora en adelante, ¿qué es lo que va a pasar con esa causa? Me imagino que ¿Cómo le habrán va a ser el juicio? Me imagino que le habrán puesto condiciones, ¿no? O sea, no se Tiene debe poder condiciones. acercar, ya me contarás. Tiene unas condiciones que ahora te las cuento. Vamos al informe. El comediante Juan Antonio Cacho Garay fue liberado tras pasar casi un año detenido en el penal de San Felipe, en Mendoza, y varios meses más en prisión domiciliaria. Este beneficio no significa que fue absuelto, sino que se ordenó el cese de la prisión preventiva. De hecho, esta semana deberían empezar las audiencias para decidir sobre el pedido de elevación a juicio solicitado por la fiscal Mónica Fernández Poblet en el año 2024. Aún no hay fecha. Cacho Garay estaba detenido desde julio de 2023, luego de haber sido denunciado por Verónica Macías por violencia de género y abuso sexual. Las acusaciones en su contra son aberrantes. Según la denuncia de Macías, entre otros delitos, la forzaban a participar de tríos con una supuesta cómplice de Garay, Sandra A. Además, era obligada a participar de encuentros sexuales grupales con empresarios, pero la pesadilla que la víctima relata no queda ahí. Denunció haber sido torturada con picanas eléctricas y baldazos de agua fría. En ese momento, mi familia me sacó literalmente con un pie en el cajón. Yo casi me muero, yo estaba al borde de la muerte. No solamente porque pesaba 39 kilos, sino por todas las cosas que había vivido. Estaba en shock, tenía mucho miedo. Yo hoy no puedo volver a esa casa. Claro. Yo no puedo vivir en mi hogar, digamos, porque vivo amenazada, vivo con miedo. Aparte, yo en esa casa viví cosas inhumanas. Desde la justicia aseguran que la decisión de liberarlo se basó exclusivamente en el estado de salud de Garay, que padece cáncer y es insulino dependiente. La duda sobrevuela en el caso. ¿El juicio contra Cacho Garay se concretará alguna vez? El año pasado mostrábamos en exclusiva la foto de Cacho Garay en la cárcel. Sí. Era una foto fuerte. Era esta foto, Mariana, mirá. Esta foto. Esta foto que le fue muy beneficiosa a Cacho Garay. No digo que el hecho de que nosotros la hayamos mostrado, sino que haya llegado a la justicia. La foto de Cacho Garay en este estado le fue beneficiosa para que le otorguen la prisión domiciliaria. Mediados del 2024, junio del 2024, lo mandan a la casa. Menos de un año después... Cuando mostramos esta foto, ¿te acordás que no solamente era su aspecto de deterioro físico lo que llamó la atención, sino lo que era la celda? Que dormía en esa tabla que está ahí atrás. 6 personas en una celda en la que había 3 camas. Absolutamente. La justicia toma cartas en el asunto, dice este hombre tiene problemas de salud, junio de 2024 lo mandamos a la casa. Menos de un año después, mayo, en realidad abril del 2025, dicen, usted, señor, goza de libertad plena. A ver, libertad plena. Deja de estar en prisión domiciliaria, tiene que cumplir algunos requisitos, pero queda en libertad hasta el juicio. ¿Y por qué queda en libertad hasta el juicio? Porque según entendió la jueza, los problemas de salud que había sufrido y el hecho de que había cumplido ya 2 años en prisión preventiva eran motivo suficiente para liberarlo por completo. Claro, yo no sé, en estos casos la prisión preventiva, quizás el doctor me puede ayudar, ¿no? Es común que se lleve, digamos, a una prisión preventiva, a un acusado de gravedad de delitos, ¿no? Porque son muy graves los delitos por los cuales está acusado. Igual más de 70 años, en la gran mayoría de los casos te vas a tu casa. Sí, Además, tuvo un año preso. Perdón, pero si no hay peligro de fuga, si no hay peligro de entorpecimiento de la causa... No, porque el juez lo puede resolver. ¿Por qué está pasando? No nos olvidemos, y está para salir en la Corte Suprema, hay un montón de personas de 80 y pico de años de la dictadura de causas de lesa humanidad con prisiones preventivas de más de 10 años
que permanecen en la cárcel. Sin condena. Sí, sin condena. 10 años de prisión preventiva sin condena y no van a la casa. Este es un Y perdón, viejo ¿por qué no reclamo. se hacen los juicios? Digo, porque 10 años de prisión preventiva hagan el juicio. El gran problema perdón, ahí Bueno, lo es tiene que la ese es el gran justicia. punto Tiene del que haber atraso, voluntad política. Claro. del atraso de la justicia. No están tan seguros, o por lo menos denunciaban de la querella, o sea, de la mujer que lo denuncia, de que no pueda entorpecer la causa en un principio. Porque decían, puede hablar con testigos. Ella declaró varias veces que Cacho Garay se juntaba a cenar con jueces y fiscales y que tenía relaciones. Entonces, Y que en un primer esta momento serie de se dudó de condiciones que eso. se le impusieron, por ejemplo, nadie sabe con quién se reúne, con quién está, con quién habla, ¿no? Por supuesto, pero las condiciones que las tenemos en placa y ahora las vamos a repasar son un poco generales para todos, las hemos escuchado en otros casos, pero tienen que ver con no poder vivir a menos de 1 kilómetro de distancia del domicilio de su expareja, de Verónica Macías, no puede ¿Le salir... dieron de- a ella algún botón antipánico? Ella algo? tiene botón Desde antipánico, aquel le entonces. tiene que dar, claro, exactamente. No puede salir de Mendoza ni del país, debe entregar su pasaporte para que esto se haga efectivo, por Ok. supuesto. No puede comunicarse, no solamente esto que dice no podrá vivir a menos de 1 kilómetro de distancia, tampoco se puede comunicar de ninguna manera. Supongo que tampoco se puede acercar. Ni acercar, ni comunicar, nada, por supuesto. Una caución de 2 millones de pesos y tiene que presentarse una vez a la semana en la fiscalía como para decir, estoy acá, Claro, no me pero escapé si ni nos nada por el ponemos en el lugar de la víctima, ¿no? Ella puede ir a comer a un restaurante y encontrárselo. Sí, porque él goza de libertad, sí, claro, Claro. por supuesto. Sí. Puede salir a la calle a caminar y cruzárselo. Y bueno, es que eso tiene que ver con la diferencia de una prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria no puede salir de su casa. Él acá goza de una libertad plena. Quizás eso es lo que más Le llamó la dieron la atención, libertad. porque la prisión domiciliaria era entendible en términos de su edad y su estado de Totalmente. salud y demás, pero la libertad plena... Bueno, acá entendió la jueza que los plazos, recordemos que la prisión preventiva no debería Ese es el ser, tema. como dice Mauricio, No puede ser ser. eterna la prisión preventiva tampoco. Bueno, está bien, pero este es un caso en el que obviamente va a ser condenado. No es una prisión preventiva que puede O terminar no. en una libertad. O no. Puede ser que no. ¿eh? ¿No? ¿O no? Puede ser que no. Ah, sí, puede ser que no. que ¿No hay pruebas contundentes Las en este pruebas caso? más importantes, la prueba más importante que tiene la justicia en este El caso testimonio. es el testimonio de la víctima. Claro. Esa es la prueba más importante. Bueno, que Testimonio. digamos no hay que en este fotos, tipo de no hay casos- videos, no hay... No se encontraron videos. Sí, no se digamos que encontraron en videos. general nadie te viola adelante de una cámara ni adelante de testigos. Según ella también. sí. Digamos que en este caso no suele suceder. No suele suceder. En este caso, Verónica Macías dijo, Denuncia a terceros, sí. denuncia la presencia de terceros y denuncia que había grabaciones de sus abusos Pero entonces sexuales. pensé que eso estaba Grabaciones que no se aportado. encontraron. Ah, yo pensé que esas grabaciones estaban aportadas como prueba. No, ella dijo que la tenía guardada en una caja de seguridad de un banco en Luján de Cuyo. No se encontraron. Sí se encontraron armas, que eso sí es coincidente con el relato de ella, porque ella dice a mí me amenazaba con armas. Se encontraron armas en la casa de Cacho Garay. No se encontraron todavía esas grabaciones de los abusos sexuales. Mariana, me gustaría preguntarle a Martín si hubo pericias psicológicas, porque digo, muchas veces es difícil de probar, ya lo sabemos, Sí. ¿no? En caso de violencia de género es súper difícil de probar porque si no quedan marcas pareciera que no sucede. Sí. ¿Qué dicen las pericias? Hubo pericias, yo no las pude conseguir, no se han difundido. De hecho, la víctima ha pedido que no se difundan Está bien, esas está bien. pericias y que no se conozcan. Seguramente los abogados de ambas partes sí conozcan de esas pericias. Pero me estás helada con esto de que no hay tantas pruebas aportadas, porque entonces si existe la posibilidad remota de que él no sea condenado, entonces, claro, la prisión preventiva no hubiera estado justificada. Las buenas prácticas de las denuncias de violencia de género es, por supuesto, creerle a la víctima. Claro. Después hay una Vamos investigación. a hablar con el abogado. Igual, terminar Sí. de contarme las condiciones. Deberá continuar con el tratamiento psicológico y psiquiátrico, no podrá consumir alcohol ni drogas, ni mantener contacto con testigos o peritos de la causa. Ok. Estas son, de alguna manera, generales. Vamos ¿no? a hablar con el abogado de Cacho Garay, es el doctor Daniel Romero. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. No, por favor, Mariana, ¿cómo le va? Buenas tardes. Encantada. Bueno, estábamos hablando, ¿no? La sorpresa que generó esta libertad plena que ha adquirido Cacho Garay. Quería que nos contara un poco por qué se la otorgaron, cómo está él y cuál va a ser la estrategia de defensa de acá en más. Correcto. Bien, respecto a los motivos por los cuales se le otorga la libertad plena, la jueza tuvo en cuenta 2 o 3 situaciones fundamentales. En su caso, que el señor Garay
desde que se encuentra tanto con prisión efectiva en una penitenciaria provincial como así también en su domicilio, no había violado ninguna regla de conducta impuesta en su oportunidad. Como primer medida. Como segunda medida, también se tuvo en cuenta el exceso en el término de la prisión preventiva que llevaba Garay. Que si bien, como dijo el doctor Alejandro recién, no es en todos los casos que se otorga la prisión en libertad, o sea, que se otorga la libertad después de los 70 años, en el caso de Garay también se tuvo en cuenta esa situación. Como así también su estado de salud, que viene mejorando lentamente, pero está mejorando respecto a los elementos que se tuvo en cuenta en un primer momento para hablar de la prisión domiciliaria. ¿Y cómo sigue esto, doctor? O sea, entiendo que él va a llevar una vida normal, por ejemplo, puede volver a trabajar, ¿qué es lo que puede hacer y qué no? ¿Y cómo sigue esto? ¿Cuándo hay fecha de juicio? ¿Cómo continúa? Correcto. Acá las condiciones que informaron ustedes recién son las efectivamente impuestas por la señora juez, en este caso con función juez de garantía, en donde la fundamental y que esta defensa técnica también considera muy importante es la prohibición de acercamiento a la señora Macías. Esa prohibición de acercamiento es no menos de 1 kilómetro de distancia, como así también el domicilio que Garay puede fijar no puede ser a menos de 700 metros donde vivía con ella acá en Luján de Cuyo. Tiene que ver con lo que decía vos, Mariana. Además, para que no se pueden, para que no se la cruce, evidentemente esa perimetral sirve. Ahora, le quería preguntar al doctor Romero si nos podía ayudar a completar esto que estábamos contando de las pruebas y de los videos. Macías había dicho que existían videos de los abusos sexuales, hasta la información a la cual habíamos accedido nosotros. La realidad, o por lo menos lo que sabíamos, es que no habían aparecido, no se habían encontrado esos videos. ¿Esto es así o ya cambió esa situación y sí se encontró algún video? Sí, mire, le explico. Acá, al momento de otorgarse la libertad plena del señor Garay, es decir, que puede moverse libremente por donde él quiera, menos salir de la provincia ni del país. Respecto a las pruebas que se están ventilando en la causa, por el momento tenemos la obligación de un bozal legal, es decir, no podemos determinar las pruebas que se están investigando por una cuestión de entorpecimiento probatorio. O sea que el bozal legal es para la víctima. Para ambos, es decir, no para la víctima, sino para tanto las partes que intervenimos en el proceso. Pero perdón, ¿quién establece el bozal legal? ¿Hay alguna cautelar que les impida hablar? Porque, o sea, a nosotros... O sea, sí, no hay secreto de sumario. Lo informó la jueza, como existen pruebas muy sensibles por el momento, hasta después del 19 de mayo, que continuaría la audiencia, y esa audiencia ya va a ser para la oposición de elevación a juicio. Ok, o sea que estamos cerca de conocer quizás una fecha de juicio. ¿No? Sí, pero atención porque, a lo del bozal legal, pero no se está desmintiendo que puedan existir los videos. Los videos podrían existir. Hasta cierto punto de la causa no se habían encontrado. Por eso yo le preguntaba al doctor si después se encontraron. El doctor no nos puede confirmar, pero quizás el doctor nos puede decir si efectivamente Cacho Garay tenía una caja de seguridad en un banco y esa caja de seguridad fue allanada. ¿Eso sucedió? Sí, eso es de público y notorio conocimiento. Tenía caja de seguridad y esa caja de seguridad fue allanada. ¿Y ahí qué se encontró? En su oportunidad, al momento de comenzar la instrucción penal preparatoria. ¿Y ahí qué se encontró? No, lamentablemente seguimos con las pruebas que se están ventilando en la causa. Todo eso a partir del 19 de mayo, en donde nosotros expondremos los motivos por los cuales nos oponemos a la elevación de juicio, y por otro lado el Ministerio Público Fiscal y la querella seguirán sosteniendo uno de los motivos por los cuales la causa se vaya a juicio. A ver, para tratar de entenderlo, doctor Romero, ustedes, sí, la estrategia que están aplicando tiene que ver con algún tecnicismo para evitar que la causa vaya a juicio, no con decir que Garay es inocente de esta situación. Correcto. En este caso en particular, el día 19 de mayo, cada parte irá a exponer los fundamentos por los cuales cada delito haya sido acreditado o no por parte de la Fiscalía y por parte de la defensa técnica, como se también la querella. Está bien, pero una cosa es decir, mi cliente no hizo esto, y otra cosa es no se dieron las situaciones procesales que garanticen que vaya a ser juzgado como corresponde. Por eso yo le preguntaba.
Esos serán los fundamentos de la defensa y al contrario censo van a ser los del Ministerio Público Fiscal, que va a decir sí, estos elementos están dados. Doctor, antes de que le siga preguntando todo el panel, ¿es fácil este caso? Como abogado se lo pregunto, digo, ¿es optimista con respecto a cómo va a salir todo esto para Cacho Garay? Seguro, seguro, eso es uno de los principios fundamentales de esta defensa técnica, de estudio, tanto los integrantes de este estudio jurídico, el doctor Juan Pablo Villarreal, la doctora Noelia y aún así las personas que estamos ejerciendo la defensa, somos optimistas en la forma y modo de trabajar y al resultado que queremos llegar. Me llama la atención, ¿no? Yo entendí que estaba complicado realmente la situación de Cacho Garay con las pruebas que había. Me sorprende que estén, digamos, en esta posición de inclusive pedir que no se eleve a juicio, ¿no? Pensé que se iba a defender, Cacho. Es lo que hacemos los abogados habitualmente, planteamos, sí, es una en realidad esto no es apelable, por lo menos no sé en Mendoza, pero en la gran mayoría de los códigos no es apelable, plantea la nulidad del requisito del pedido de elevación y eso se trata. Ahora, Franco, perdón que lo interrumpía, Franco, que estaba por preguntar. Quería saber, doctor, si Cacho Garay, por ejemplo, piensa en volver a trabajar y cuál es su presente concretamente. ¿Cómo está él hoy? Bien, respecto a su estado anímico, obviamente que está muy tranquilo, está conforme con la decisión de la jueza de garantía y efectivamente puede volver a trabajar como una persona común y corriente. ¿Piensa volver a presentarse, por ejemplo, a hacer shows? Seguro, seguro, sí, porque es la única actividad que él ejerce. En principio, lo único que está recibiendo es la prestación universal de adultos mayores, que es la que se le otorga a este tipo de personas, y no recibe ningún otro ingreso, y creo que algo de 100 y pico de mil pesos por el derecho de autor de algunas obras. Es difícil, ¿no?, para un artista, después de semejante episodio, volver a pedir el favor de la gente, ¿no? O sea, contar con el apoyo de toda su audiencia. Sobre todo cuando, digamos, puede llegar a ser condenado. Claro. No es que está cerrado esto, la libertad Ahora, no implica... yo me quedé con algo. Dentro de las defensas, doctor, ¿se interpuso la inimputabilidad por alguna condición especial de Cacho? No, ninguna, doctor. Nunca se puso. Directamente son todas las evidencias que existen y son las que vamos a tratar de fundamentar en nuestra audiencia del 19. Y como dijo usted, algunos códigos procesales lo permiten de no plantear la nulidad. Nuestro código establece que la única oportunidad que tenemos para instar el sobreseimiento en distintas causas que se imputan es esta audiencia del 19. ¿Pero qué, le querías dar alguna idea? ¿Algo? ¿Por qué? ¿A dónde vas? No, yo creo que... No, generalmente... Yo me acuerdo lo que se contó en su momento, de lo que contó obviamente la víctima, y parecía, la verdad que no parecía estar en sus cabales, si fuera cierto lo que se denunció. ¿La víctima? No, Cacho, la víctima, sí. No, Cacho... Una situación de consumo. De consumo o de algún tipo de afectación de la imputabilidad. Pero ni siquiera van a plantear eso. No lo plantearon. No se planteó ni tampoco se va a plantear, sino que todo lo que el Cacho Garay padecía eran problemas físicos, es decir, era su estado de salud, el que se encontraba deteriorado. O sea que digamos, él niega todos los hechos. Él niega que lo que dice la víctima que le pasó, él haya tenido que ver con eso. Él niega todo eso. Correcto, sí, es la parte de la defensa. Tati, sí. Antes veíamos una foto del momento en el que él estuvo con la prisión preventiva en la cárcel, ¿no? En un penal, San Nicolás, ¿no? Si no me equivoco, ¿o estaba? No, San Felipe. San Felipe, perdón, me confundí de santo. Que lo veíamos muy deteriorado físicamente. Después, por supuesto, pasó a domiciliaria. Quiero saber cómo eran las condiciones en ese momento, cuando nosotros estamos viendo esa foto. Sí, efectivamente, esa foto en principio habría sido real en ese momento en cuanto él se encontraba en penitenciaría provincial. Su estado de salud era deplorable, a pesar de que se le brindaban todos los servicios, tanto hospitalarios como del servicio interno de la penitenciaría, se le brindaban todos los servicios médicos, pero teníamos que tener en cuenta que era una persona... ¿Pero dormía en ese pallet que estamos viendo, sin un colchón? Eso que estamos viendo ahí, la información que nosotros teníamos era que había 6 personas detenidas en una celda y solo 3 colchones y que se turnaban. ¿Eso era así? ¿Esas eran las condiciones con las que estaba detenido?
Es cierto que había hacinamiento, pero los internos usaban de los medios mínimos indispensables para permanecer en la penitenciaría. Colchones tenían todos, la alimentación era correcta, pero en el caso de Garay se agravaba debido a su edad. Le sirvió como estrategia también, Claro. ¿no? Por supuesto. Sí, claro. Esa foto, ¿quién la difunde? La difunde. No lo estoy acusando a usted, doctor, ¿no? Pero digo, es beneficiosa para Cacho Garay esa Para que foto fuera porque a su casa. Lo que para pasa es conseguir que la todos prisión nos domiciliaria. olvidamos de un principio constitucional que es el principio de inocencia. Se supone que nadie es culpable hasta que no se resuelve judicialmente. Entonces, cuando alguien está siendo investigado, por más que si no hay que ir al sistema americano, el estadounidense, acá, cuando uno está siendo investigado es inocente. Nos puede molestar, nos da bronca, pero es así. Ese es el principio general. Las únicas limitaciones tienen que ver o con el grado del delito o con la posibilidad de que obstruyan la investigación. Acá Cacho Garay no sé cómo puede obstruir la investigación. Bueno, recién lo decía un poco puede Martín, hablar ¿no? con un testigo, Amenazando a los testigos. amenazar. Bueno, amenazar se puede amenazar desde la cárcel. O sea, amenazar a un testigo no te impide que alguien sospeche que vos podés amenazar a un testigo, no es obstrucción de la justicia, porque eso es un delito nuevo que te manda adentro. Él en algún momento perdón, Lu, ¿él en algún momento se comunicó con Macías después de iniciar la causa? No, bajo ningún punto de vista. Había trascendido. Había trascendido Sí. eso, una llamada, por eso Una llamada, preguntaba. yo me acuerdo, sí, Sí. en aquel momento, como que ella se sentía acosada, ¿no? Claro. Sí. Exactamente. Tilu. Doctor, ¿qué se espera de aquí en más? Me refiero a cómo son los tiempos procesales respecto de si efectivamente esto va a ir o no a juicio. Recordemos que entiendo que ellos estuvieron 13 años en pareja y que muchas veces es muy difícil para las mujeres que están en un vínculo extenso hablar, por ejemplo, de situaciones vinculadas con abusos sexuales dentro de una misma pareja. Correcto. Bueno, ¿cómo continúa esto respecto a su primera parte de la pregunta? Sí. El día 19 de mayo tenemos esa audiencia que se denomina de oposición de elevación a juicio. Es lo que realiza la defensa a los fines de merituar cada una de las pruebas, cada uno de los delitos que se le imputa y qué pruebas han sido favorables o no para pedir el sobreseimiento conforme a nuestro código. Esa audiencia es inapelable, es decir, lo que diga la jueza en ese momento o por los delitos que considera la jueza que han quedado debidamente acreditados, ya la causa se va a juicio. Conforme a los términos procesales de llegar a esa instancia final, que sería el juicio propiamente dicho, y yo calculo que antes de fin de año ya tendría que tener la fecha fijada. Respecto de las causas que solamente se pueden determinar que no existe el sobreseimiento como se pediría en la próxima audiencia. O sea, van a pedir el sobreseimiento directamente. Depende de qué tipo de delito y depende de cuáles han sido las pruebas que han existido a favor o en contra. O sea que a partir del 19 de mayo, que es esta audiencia, vamos a saber cómo continúa. o seguir. Exactamente. Santi. Doctor, ¿cómo es la reacción de la gente? Obviamente no es culpable porque todavía no está condenado, pero me imagino que caminar con él por la calle, compartir una mesa en un restaurante, no será el mismo Cacho Garay de antes de toda esta denuncia, donde la gente todo el tiempo lo estaba saludando y pidiéndole fotos. ¿Cómo reacciona la gente ahora cuando lo ve? Bien, respecto a eso me remito a una frase que dijo Garay en un primer momento cuando queda detenido por primera vez, porque estuvo 2 veces detenido, primero en su domicilio, después se le revocó la prisión domiciliaria y vuelve al penal. En un primer momento, cuando le hicieron una nota periodística, dijo algo muy importante que me quedó grabado, y fue que quien habla no conoce la causa ni tampoco lo conoce a Garay. Quienes hablan en contra de Garay. Y efectivamente los que hablan o opinan que también no conocen la causa, pero lo ven a él como persona, lo ven a él como actuaba en público, es decir, existen opiniones dispares. Y obviamente que lo que él decía creo que tiene razón, que quien habla no conoce la parte interna de la causa. Sí, pero bueno, ya sabemos que existe a veces una condena social independiente. Que no le quepa la menor duda, sí, seguro. ¿Él seguro, está viviendo sí. eso en la calle o no percibe eso? Aún así, la primera vez que esta defensa técnica logra su estado de libertad, es decir, a raíz de 2 o 3 hechos que se le habían imputado en un primer momento,
la reacción de la gente fue totalmente favorable hacia el señor Garay. Y posteriormente, cuando uno va viendo los comentarios, y bueno, obviamente que existen también opiniones en contra o en contra de la propia persona, al juzgarlo, sin que tengamos una sentencia firme. ¿Piensa dar alguna entrevista, hablar públicamente en algún momento? Sí, Mariana, después del día 19 creería que esta prohibición del bozal legal ya quedaría liberada. ¿Por qué? Porque si bien en esa audiencia se van a determinar qué delitos van a juicio, cuáles no, los que no irían a juicio automáticamente quedaría sobreseído en esta instancia. Es decir, habría una depuración de los delitos. Respecto de esos delitos, obviamente que puede seguir hablando, y creería esta defensa técnica que también puede hablar también de los otros, y nosotros mismos determinar qué pruebas hubieron a favor y cuáles en contra. Doctor, recuérdenos, recién usted dijo que él estuvo en prisión domiciliaria, que después va a la cárcel, después vuelve a prisión domiciliaria y él le da la libertad. De prisión domiciliaria a que va a la cárcel de San Felipe, ¿qué sucedió ahí para que le revoque la prisión domiciliaria? Ayúdenos a recordar. En principio hubo un cambio de fiscal a raíz de que la querella criminal había solicitado que la detención de Garay se hiciera efectiva en el penal a través de la cantidad de pruebas que habían, la cantidad de años con que amenazan los delitos que se le podrían imputar al señor Garay. Entonces, atento a la gravedad de penas, si bien hay muchísima jurisprudencia que no hay que basarse precisamente en la pena en abstracto, sino que hay que ver el caso en concreto. La querella criminal junto con la Fiscalía solicitaron la querella criminal solicitó el cambio de fiscal, atento a que no había un acompañamiento por parte del fiscal anterior en la tramitación que iba haciendo la querella criminal respecto a la causa. Por eso es que se cambia. El fiscal se hizo una audiencia en ese momento de el cese de la prisión domiciliaria, y el juez en ese momento, el doctor Federico Martínez, entendió que debía estar en penitenciaria provincial. Sí, Lu. Doctor, hasta el momento, quizás no todo el mundo entiende las cuestiones tan leguleyas, entonces, hablemos de qué tipo de evidencia, qué tipo de, no sé si pruebas, pero indicios tienen ustedes para defender a Garay. Digo, porque en su momento se habló, por ejemplo, de un testigo o de gente en un hotel en la provincia de Córdoba, me refiero en 2023, que había habido una situación muy violenta en ese hotel de Córdoba. ¿Qué tipo de marco probatorio tienen ustedes? Correcto. El marco probatorio es todo lo que se ha ventilado en la causa y se va a volver a ventilar el día 19 de mayo. Es decir, esa es la etapa procesal y calculo yo que sería el cese de nuestro bozal legal para poderle informar a ustedes o a la prensa en general por qué motivo el señor Garay queda sobreseído o no, según el criterio de esta defensa técnica, de determinados delitos o no. Gracias, doctor. Nos estaremos hablando para el 19 de mayo, entonces, con las novedades. Muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, el doctor Romero, abogado de Cacho Garay.